Muy buenas tardes, estimado estudiante. Muchísimas gracias, mi cuasi licenciado que está usted. Como siempre, de manera puntual, nos toca compartir la materia de teoría del proceso. En las tecnolecturas que hizo su servidora en asignación a plataforma, vimos algunas tecnolecturas como el libro de Ovalle Favela para hacer hincapié lo que es elementos esenciales de la teoría del proceso. Le comparto pantalla y me dice usted si lo puede ver. Este es el libro de Ovalle Favela que le estaba yo comentando, y Ujú. nos habla sobre la esencia del derecho procesal. En realidad habla de una trilogía, es decir, los conceptos de jurisdicción, proceso y acción. Como bien nosotros vemos en nuestro plan de estudio, como le hicimos mención, perdón, ahorita lo apertura. Como hicimos mención, habla de precisamente de estos temas, en encabezar qué es el derecho procesal, qué es la jurisdicción, qué es un proceso, qué es la acción. Y principalmente habla de la acción totalmente jurisdiccional. Vemos aquí que todas las ramas del derecho procesal parten de la existencia de estos conceptos. La jurisdicción como la función que ejercen órganos del Estado independientes autónomos para conocer y resolver a través de los procesos, los litigios que plantean las partes. Es decir, la jurisdicción, nosotros como abogados tomamos la autoridad competente a determinar cualquier tipo de proceso. Ejemplo, la jurisdicción para un proceso civil, la jurisdicción para un proceso penal, agrario o administrativo. Es determinar la competencia de la litis a plantear. El proceso, nosotros vamos a ver el proceso al conjunto de actos y hechos jurídicos a través de los cuales dichos órganos dirigen y deciden los litigios. Vamos a apartar qué es un acto y un hecho jurídico. ¿De casualidad usted tiene noción qué es un acto y un hecho jurídico dentro del proceso? Si no, no se preocupe, lo vemos. No muy bien. Perfecto. El acto jurídico dentro del proceso es todo aquel que realizamos por nuestra propia voluntad, el interponer una demanda, el hacer las excepciones, el contestarlo, o por ejemplo, todo aquel acto que requiera de la voluntad de las partes para tener impulso procesal. Y los hechos jurídicos no intervienen en la voluntad de las partes siempre, como por ejemplo la muerte. Ujú. Como por ejemplo, hablamos dentro de un proceso civil, como por ejemplo la venta o la compra y venta de una propiedad, de un bien inmueble, y resulta, pero ¿cuándo firmé si yo soy el dueño y realmente no? Ah, pero en hecho jurídico ya hay un documento donde dice usted que sí lo hizo. Ah, bueno, entonces voy a iniciar un proceso con mi voluntad de un hecho que yo estoy seguro que no lo realicé. Eso es el proceso. Es el conjunto de actos y hechos, es decir, lo que requiere de la voluntad de las partes y de lo que no siempre requiere de la voluntad de las partes. En ejecutivos mercantiles no quisiéramos que al pagar una deuda, embargar, incluso o que nos embarguen. Realmente, pues no contaríamos con ello, pero sería un hecho jurídico, es necesario. C, de la acción, como el derecho que se confiere a las personas para promover un proceso ante los órganos jurisdiccionales a fin de obtener una resolución sobre una pretensión litigiosa y lograda. Y en su caso, la ejecución forzada de lo juzgado. La acción significa que las personas forzosamente tienen que promover. Si esta acción procesal es mediante la jurisdicción competente, estaba realizando un proceso conforme a derecho, se entiende que la acción procesal es seguirle dándole impulso al proceso. ¿Qué diferencia hay entre un proceso y un procedimiento? El proceso es el género, es el conjunto de actos y hechos que van a realizar o van a llegar a una sentencia y que van a resolver la litis. La diferencia del procedimiento son todas esas etapas procesales que se divide el proceso. Porque si, por ejemplo, ya están a punto de que dicten sentencia, pero
o dictaron sentencia, ¿no? Salió el juicio y se dictó sentencia. Y hay algo que en la acción procesal le llamamos solicitar causa ejecutoria, es decir, pedirle al juez que relativamente haga que se cumpla lo que menciona la sentencia. Pero si no existe esa acción procesal, o sea, que la parte actora o demandada, que se lo beneficiada, no pide que causa ejecutoria, pues relativamente el juez no se tiene como por enterado, o sea, no hay una acción por las partes a esa acción procesal. Y es por eso que la acción en todo proceso es muy importante. Nosotros dentro del mismo proceso decimos, es que voy a interponer una o voy a dejar una promoción, voy a interponer una demanda, voy a solicitar el desahogo de las pruebas, voy a solicitar que la confesional o me tengo fecha para la confesional. Todo eso es parte de una acción procesal en donde se entiende que las partes están de acuerdo a darle ese impulso al proceso. ¿Hasta ahorita vamos bien? Correcto. Bueno, tenemos también esta guía de conceptos jurídicos de teoría del proceso y me hace ver que la razón de ser el proceso jurisdiccional es el conjunto de actos llevados a cabo por el Estado para resolver una controversia entre dos o más personas en donde se aplica una ley general a un caso concreto. Y litigio lo tenemos como sinónimo de pleito, pero no, nosotros dentro de la abogacía debemos de tener este tecnicismo como el conflicto de intereses. Pleito no tiene ni siquiera las partes, tienen un conflicto de intereses, mucho menos entre abogados, porque a veces resulta que dentro de la litis, el otro abogado de la otra defensa pues ya tiene, dicen, un pleito. Y no, lo correcto es una litis. Tenemos una controversia de intereses en donde yo voy a defender mis acciones procesales, mis actos y mis hechos procesales conforme al interés de mi cliente. Y vamos a hablar de las diversas formas de solución de los litigios. Es importante tomar en consideración la autotutela. ¿Me puede apoyar, porfa? ¿Qué es la autotutela? Y dice, forma de solución al conflicto por la cual una de las partes impone su voluntad sobre la otra, Ujú. Justicia por propia mano. ya por propia mano. La ley dice que no. ¿Me puede apoyar con el artículo 14 constitucional, por favor? Sí, dice, a Gracias. ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en los que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, perdón. Ujú. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito del que se trata. En los juicios de orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho. Perfecto. Con ello, Mili, con ese artículo nosotros estamos viendo que no podemos hacer justicia por nuestra propia mano, que tenemos órganos jurisdiccionales en los cuales se hace valer que respeten nuestro derecho de acudir a una justicia pronta y expedita. Y la autocomposición, que es la forma de solucionar conflicto por el cual las mismas partes en conflicto se ponen de acuerdo para llegar a una solución. Resulta que hay una litis, tenemos un procedimiento, se hizo una demanda y en la apertura ya para hacer las excepciones, para contestar la demanda, la parte demandada dice, mira, yo sé que estoy demandado, ¿por qué no realizamos un convenio? Sí estoy dispuesta a pagarte, pero no tengo la totalidad, entonces te lo voy a pagar en parcialidades. ¿Gustas hacerlo para que nosotros hagamos una autocomposición? Bueno, las partes no lo exteriorizan, pero el abogado menciona, no se preocupe, vamos a hacer un acuerdo, un convenio en donde se pacten o se firmen el cómo puede usted ir pagando la deuda. Ujú. Esa es la Ujú. autocomposición. Ahora, la heterocomposición es la forma de solucionar conflicto dado por un tercero. Ahí sí interviene la jurisdicción, que es un órgano competente, que en este caso es un juez, que es imparcial o ajeno completamente a la controversia. Ciencias del derecho procesal. Hablamos de teoría del proceso.
es la ciencia que tiene como finalidad el estudio y el análisis de las instituciones jurídicas, así como el proceso de solución de controversias entre las partes. Derecho procesal, ¿me puede apoyar? Disculpe, mi estimado. Sí. Dice, es el conjunto de normas que establecen cómo deben de funcionar los órganos del Estado para impartir justicia, así como las condiciones y formas del procedimiento de los actos procesales. Perfecto. Actos procesales. Y vemos las fuentes del derecho procesal, la legislación, ¿por qué? Porque acabamos de leer de nuestra propia Carta Magna el artículo 14. Lo molesto con el artículo 16, por favor. Dice, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandato escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que proceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de la libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indicado lo cometió o participó en su comisión. Ok, La autoridad. hay 18, disculpe. Sí. Solo por el delito que merezca pena privativa de libertad, habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare por la extinción de las penas y estarán completamente separados. El sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr reinserción del sentenciado a la sociedad Perfecto, y con ello, Mili. Muy amable. Hablamos entonces que la legislación respalda esa fuente del derecho procesal y nos indica incluso que debemos de seguir un proceso jurisdiccional. Las costumbres es también parte de las fuentes del derecho. La jurisprudencia, recordemos que cuando existe una laguna jurídica podemos y debemos de aplicar una jurisprudencia. La doctrina, como en el caso del libro que nos estamos basando, y principios generales del derecho. Ahora, vamos a hablar de una ley procesal. Concepto y ubicación de la ley procesal es el conjunto de reglas y normas que regulan en el Código de Procedimientos Estatales o Federales. En nuestro caso, aquí en Chiapas es el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles. Tenemos en general una ley procesal, bueno, no, tenemos una ley general que es la Carta Magna en el aspecto como carta madre, pero dentro del general de procedimientos hablamos de su propia legislación, de su Código de Michoacán y su Código de Procedimientos de Michoacán, en donde puede basar la jurisdicción, no solo la jurisdicción competente, sino también qué es lo que puede, digamos, variar en las fuentes, la costumbre. Por ejemplo, no me dejará mentir que en noticia, el estado de Michoacán ha levantado mucho este término de costumbres. Sí, en donde muchos incluso se preguntan, al igual que otros estados, como el de Chiapas también, en donde mencionan que dónde está la fuerza del Estado, ¿no? ¿Dónde quedó el Estado de Derecho? ¿Por qué? Porque a veces hacen, no deberían, pero dentro de las fuentes la costumbre es más primordial. Las características de la ley procesal, hablamos del derecho público, pertenece por parte del Estado, es formal porque es estricto, no puede interponer una litis de carácter verbal, tenemos que hacerlo por escrito, es instrumental debido a que nosotros debemos agregar pruebas, debemos de ver relativamente los hechos y es autónoma. ¿Por qué? O esta ley procesal es autónoma porque ella misma marca todo, tiempos, plazos, y habla de la vigencia de la ley procesal en el tiempo y la ley procesal en el espacio. Importante para nosotros, tanto usted como su servidora, que somos de diferentes estados, pues habla del tiempo de vigencia de nuestra ley y la cual debemos estar en constante cambio o estar verificando el Congreso del Estado.
Como bien usted sabe, pues las leyes las obtenemos de las publicaciones que el Congreso Federal y que el Congreso del Estado determina a diario, y no me dejará mentir que de la noche a la mañana existen derogaciones y abrogaciones por parte de la ley. Entonces nosotros ahí en vigencia de esas leyes debemos estar muy pendientes. Conceptos fundamentales. Hablábamos de la jurisdicción, que ya la habíamos visto, es la competencia, la acción, que es el procedimiento que hace el ciudadano, proceso, medio que lleva a cabo el Estado, así como las partes para la resolución de un conflicto, y la acción procesal, que es aquella actividad que tiene todo ciudadano por la cual puede iniciar la función jurisdiccional. Las acciones colectivas es la facultad que tienen varias personas al mismo tiempo de exigir dicho cumplimiento. La pretensión procesal es un acto en donde declaras la voluntad ante un juez para que dicha persona estudie tus pretensiones y dicte una sentencia. Y ahí viene, la pretensión es, tengo una pretensión con determinada persona, otorgo mi demanda, hago mi escrito incluso administrativo, porque se puede dentro del derecho procesal, los procedimientos administrativos según la rama jurídica se puede, y o bien entro directamente a demandar, en el cual se pide al Estado se involucre en cierta controversia. ¿Por medio de quién? Por medio de la jurisdicción de un órgano competente. La acción mediante la cual el sujeto provoca la función jurisdiccional puede incluso, ¿dónde usted tiene conocimiento que envían un expediente cuando se deja de promover? Cuando lo mandan a archivo, Perfecto, ya sabía yo que usted ya litiga. Sí, algo. claro que sí, bastante, tiene usted noción de todo ello. Cuando nosotros dejamos de ejercer una acción procesal, y no solo hablo como abogada, sino también como parte de un juicio, inmediatamente lo mandan a archivo. ¿Por qué? Porque significa que las personas que están involucradas en esa acción procesal perdieron el interés. Sin embargo, no se pueden deshacer del archivo, Exacto. del expediente en el archivo. ¿Por qué? Porque posteriormente puede que se interese a una de las personas y retomar de nuevo, o bien como quede como antecedente de la promoción que ya habían pretendido. La clasificación de las pretensiones. Pretensiones declarativas de derechos, estamos declarando. Las pretensiones ejecutivas, ejecutando, y pretensiones cautelares. ¿Qué es una pretensión cautelar, Miri? De casualidad, ¿usted tiene noción? Pues, según entiendo las pretensiones, pues es precisamente lo que se pretende con esa litis, cuando pues, es lo que le vamos a solicitar de alguna manera al juez o que nos cumpla la otra parte demandada. En las cautelares, pues son precisamente, no sé, por ejemplo, cuando pedir una garantía Exacto. o Ujú. inclusive, Comúnmente pues, los alimentos, ¿no? Que las conocemos ah, como medidas cautelares. Es cuando decir, son pensiones, por estamos. ejemplo, ¿no? Pensiones alimenticias, antes de que se determine una pensión definitiva, se dicta precisamente que se dé una pensión provisional, por ejemplo. Exacto, en lo que se resuelve el juicio, ¿no? Entonces nosotros estamos viendo que una pretensión cautelar, que conocida como medida cautelar, es en favor de que de nuestra acción. Algunos, y muy acertada la participación, que cuando son las medidas cautelares, también por la otra parte que es demandada, pues es afectada en cierto tiempo en lo que se resuelve si el porcentaje es lo correcto o no. Entonces, ahí existe una disyuntiva en cómo nosotros debemos actuar, ya sea como mandatarios judiciales de determinadas partes. Vamos a ver qué es el derecho de defensa en juicio. Es decir, yo ya promoví, yo ya quiero que me paguen, y viene el derecho de defensa, que es un derecho que todo ciudadano tiene para que una persona con plena capacidad y conocimiento del derecho tutele y ayude a la defensa de una de las partes. El derecho de defensa también trae las excepciones aparejadas. ¿Qué es una excepción? Es la situación que el demandado plantea ante el juez por motivo de la demanda en su contra. No sigue el lineamiento de los presupuestos procesales para que dicha controversia no sea del interés. La naturaleza de esas excepciones
nos habla intrínsecamente que es en la contestación de una demanda. Entonces nosotros vamos a hablar de acción y excepciones en la otra clase, en la otra sesión, donde vemos que esto es, si va a declarar si es competencia del juez o bien incompetente, si hay una falta de legitimación o hay litispendencia juzgada, porque puede ser, ¿no? Decir, yo ya fui juzgado por esa digamos, por esa litis y declaro cosa juzgada. Si tiene conexibilidad o conexión, perdón, con otro expediente o bien es improcedente. Entonces, en la otra sesión, mi estimado alumno Ernesto Julián, lo espero para que pueda acompañarme de igual de manera muy general y breve. Si nosotros podemos apoyar en su actividad final, con mucho gusto, ya sea por medio del foro o por medio de nuestro grupo en el WhatsApp, podemos apoyar. ¿Desea usted agregar algo más? No, está bien, maestra. Muchas ¿Ok? gracias. A usted, mi estimado Lee, muy amable. Pase una bonita tarde. Gracias, maestra, igualmente. No se olvide comentar en foro. Recuerde que son Sí, participaciones también. Gracias, es un gusto. gracias, igual.